¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. A ver, no sé si ustedes están enterados. Pero los avances de la ciencia en materia de cirugías estéticas son verdaderamente relevantes. Diario escuchamos a alguien cercano que se operó la nariz, la famosa rinoplastía, o que se quitó un poco de volumen en las mejillas gracias a la bichectomía, conocida como reducción de cachetes. Pero, ¿qué sucede cuando una mujer siente que sus rasgos faciales en general no son lo suficientemente femeninos? Sí, cualquier persona puede reconocer desde muy temprana edad si su cara es masculina o femenina, con rasgos, pues. Aunque no es común en los primeros años que pensemos que nuestro rostro define la percepción de género. Para aquellas mujeres que sí consideran esto como un grave problema, pues resulta que la cirugía estética es la opción para feminizar la cara. Se llama cirugía de feminización facial. Consiste en varios procedimientos quirúrgicos, cosméticos, que verdaderamente quitan, digamos, las facciones masculinas, las acercan en forma y tamaño a los rasgos faciales típicos de una mujer. El proceso puede incluir varios momentos, por ejemplo, cortan hueso, se meten con los tejidos blandos, levantan las cejas, hacen el tema de la nariz, la rinoplastía, implantan mejillas, aumentan labios. Y todo esto se origina porque el rostro contiene características sexuales secundarias. Sí, que hacen que las caras masculinas y femeninas se puedan distinguir fácilmente. A mí se me hace que esto no lo habían pensado en algún momento de su vida, ¿o sí? O sea, ¿qué hace que tu rostro, Emilio, fuera de tu tema hormonal, tu motor, tu corazón, tu cerebro, que tu rostro sea masculino y el mío femenino? ¿Lo habías Claro, pensado? no de esa manera, fíjate. Aunque sí, las características de el rostro femenino es que los rasgos son más delicados, Fíjate. finitos, ¿no? Ahora, ¿ustedes sabían que hacen toda esta operación para ser rasgos más femeninos? Porque la forma de la frente, la nariz, los labios, el mentón, las mejillas, el tamaño de las orejas. No, todo eso importa, ¿eh? Todo. Fíjense. De hecho, las características ubicadas en el tercio superior de la cara, digamos de la nariz para arriba, ¿sí? Son las más importantes. Aunque los cambios sutiles en los labios pueden también tener un gran efecto. La feminización facial suele acompañarse de otros padecimientos de embellecimiento y rejuvenecimiento, como por ejemplo, eliminar las bolsas de los ojos debajo de los ojos o los párpados caídos, mediante algo que se llama blefaroplastía. También es frecuente que se estiren toda la cara, o sea, que a la altura de las orejas, ¿no? Que se jalen y también el cuello. Ahora, si bien la mayoría de los pacientes de esta o que recurren a esta feminización facial son mujeres transgénero, algunas mujeres también que sienten que sus caras son demasiado masculinas, pues acuden a estos procedimientos. Para las mujeres, por ejemplo, transgénero, la cirugía de feminización facial es médicamente necesaria porque se trata de la disforia de género,
es tan importante como se ven en el espejo, siendo femeninas, como la cirugía de sexo. Es igualmente importante una cosa que la otra por un tema de congruencia y apariencia. Tener una apariencia congruente. Y cuestión psicológica también, Y porque cuestión psicológica. se ven al espejo como mujeres, o sea, como que se sienten mujeres o viceversa, y se ven en el sexo contrario. Fíjate, aquí hay un tema porque resulta que es un procedimiento evidentemente para adultos. Los candidatos a la cirugía de feminización deben esperar hasta que, pues básicamente, si se los digo de manera sencilla, que los huesos del cráneo hayan dejado de crecer. ¿Saben cómo sabemos eso? La mollera se cierra completamente. Ahí es que ahí vas en el rumbo a que tu cerebro es como va a quedar, ¿no? La manera, por ejemplo, para determinar este crecimiento o que este crecimiento ya terminó, también es tomar radiografías sucesivas en los huesos de la muñeca y la mandíbula. Las técnicas de la cirugía de feminización facial se derivan de la cirugía maxilofacial y reconstructiva, así como la general plástica y cosmética, ¿no? Esta cirugía que mucha gente recurre a eso. Este procedimiento inicia en 1982, cuando Darrell Pratt, un cirujano plástico que realizó cirugías de reasignación de sexo, se acerca a Douglas Austerhout y resulta que esta solicitud del paciente transexual le pide a Pratt que quiere que su rostro se vea mucho más femenino. La gente todavía reaccionaba ante ella como si fuera hombre, aunque ya hubiera tenido la cirugía de sexo. La práctica, decía que Austerhout resulta que construía caras y cráneos de personas que habían sufrido defectos de nacimiento, accidentes o algún trauma. Y por eso este hombre, o sea, esta persona Pratt, va y lo busca para decirle, pues ahora, mira, yo no tengo ningún trauma, ni defecto de nacimiento, ni accidente, ni más palomas, pero quiero que me hagas cara de mujer, porque ya tengo el sexo de mujer. Fíjate. Resulta que Austerhout estaba interesado en ayudar, pero pues no sabía básicamente en qué consistía crear un rostro femenino. Investigó, se metió a leer sobre la antropología física de principios del siglo XX y así logró identificar pues cuáles eran las características femeninas. Registró mediciones que definían aquellos rasgos de una serie de cefalogramas tomados, por ejemplo, en la década de los 70. Y finalmente, trabajando con un conjunto de científicos de cráneo, determinó qué tan posible era diferenciar de manera confiable cuáles eran de hombres, cuáles eran de mujeres, tan solo con un tema de medidas. Y es así como Austerhout comenzó a determinar qué técnicas quirúrgicas y materiales ya usaba que pudiera aplicar para transformar una cara masculina en una cara femenina. Fue el pionero, en la mayoría de los procedimientos involucrados en la cirugía de feminización facial y también participó en posteriores mejoras. Llega el año 2006, esto es muy reciente, y bueno, alrededor de 12 cirujanos en todo el mundo, especializados en este tipo de cirugía, que no está al alcance de todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un procedimiento de esta naturaleza, pues está más allá de $40,000 y representa además el costo de la cirugía de reasignación sexual. O sea, esto nada más es por la cara. Imagínate, es 4 por 2, yo lo multiplico por 2, lo cierro mentalmente, son $800,000. Sí.
pues no está al alcance de cualquier persona, ¿cómo crees? Sí, y nada más es el rostro, cara. más aparte la reasignación sexual, que serían otros 40,000, $20,000. Pues sí. Ahora, los costos en Europa son más bajos. A partir del 2017 la suma oscilaba entre 10,000, por ejemplo, a 25,000 euros. Una feminización completa. Hay casos que no son tan afortunados en este tipo de procedimientos. Híjole, este es un tema terrible. El de Natalia Cruz, por ejemplo, una mujer transexual mexicana que gastó 110,000 pesos para verse más femenina. Resulta que el proceso incluyó que le abrieran el cuello para limar el exceso de cartílago, la famosa manzana de los hombres. Bueno, ábranme el cuello y límenme aquí para que no se me vea la manzana. La manzana de Adán. De Adán. Hicieron 2 cortes en la frente, donde nace, por ejemplo, el pelo, los cabellos, pues. Y el cirujano insertó las herramientas que rasparon el hueso sobre sus cejas. Le modificaron por segunda vez la nariz, le colocaron un mentón artificial demasiado grande para su cara, todo esto el mismo día. Ahora, pues sí, ¿y las cicatrices? Esas sí son permanentes, ¿eh? No va a volver a crecer el pelo ahí. El cartílago de la nariz quedó desviado. Tiene dolores de cabeza bastante frecuentes y recurrentes. Y solo puede respirar por un lado de la nariz, por una fosa nasal. Por el contrario, pues Caitlyn Jenner, que era Bruce Jenner, el papá de las Kardashian, pues ¿qué tal quedó? El que no viva en el mundo del espectáculo sí le anda tirando el cuerpazo, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues es que vela, pues sí quedó como mujer. Sí queda como mujer. Completamente, el rostro es... Él se hizo la feminización facial, pues. Y acuérdense de aquella portada famosísima, bueno, de Vanity Fair, ¿cómo? O sea, el papá, pues el papá, Bruce, que es ahora Caitlyn Jenner, en Vanity Fair, hermosa. Uh-huh. Ahora, frente a estos ejemplos, tendríamos que reflexionar qué motivaciones son las que generan verdaderamente la necesidad de verse más femenina. Y si esa femenina, ese rostro femenino, quiere ser más masculino, ¿cómo le haces? Porque si bien de lo masculino a femenino puedes acortar, Uh-huh. ¿cómo agrandas? Yo creo ¿Con que prótesis? te tienen que inyectar y te tienen que hacer injertos. O sea, el injerto, la inyección, que te tienen que generar este espacio para poderte ver con un rostro más masculino. Pero esto, a ver, el fondo esto es una cosa psicológica en esta congruencia que les digo de órgano sexual con rostro. Yo te voy a Pero decir... también cómo le haces con el cuerpo, porque ustedes, lo ancho de los hombros, lo grande de las manos, ¿cómo feminizas eso? No sé. ¿Importa? ¿O es un tema social? ¿O es un tema de yo como psicológico, como me veo en un espejo? O sea, ¿cuál es el fondo, Es que no? también esta parte de lo que tú estás refiriendo es lo que revela luego muchas veces que te des cuenta tú que dices, ay, este chavo, esta chava antes era chavo, ¿no? Esta chava antes era chavo y se operó y se le ve porque te das cuenta, por ejemplo, en la manzana de Adán, en las manos, Sí, en el pero tamaño. lo ideal que buscan, me imagino, es que no te des cuenta. Porque ellos siempre han querido ser mujer. Si tienen el cuerpo, quizá las características del cuerpo, que son delgaditos, más finos en cuanto a sus rasgos en el cuerpo, me parece que tienen mayor oportunidad, pero si son como linebacker de los acereros de Pittsburgh, pues difícilmente ¿Cómo le podrás... vas a reducir los hombros? Sí, exacto. O sea, el tema óseo, ¿cómo le vas a... Las manos, por ejemplo.
¿Cómo le haces? Vamos a hablar de eso. Sí, y de todo, lo que implica la cirugía, porque además también déjame decirte algo, no todas las mujeres, o sea, no todos necesariamente tienen el caso de tener que cambiar por cuestiones de sexo. Es decir, hay mujeres que cuando se ven, aunque son mujeres y se ven y dicen, es que tengo toda la cara de mi papá. Ah, Y entonces no me gusta, y tengo la nariz ancha, y tengo las orejas grandes, y no les gusta. Entonces lo que quieren hacer es hacerse más femeninas por el rostro, y son mujeres, y quieren seguir siendo mujeres. Entonces también ese es un golpe psicológico importante, porque no les gusta.